Bienvenidos a la materia de Derecho Procesal Público. Mi nombre es Alfonso Guteler. Vamos a empezar repasando los objetivos generales de esta materia. En primer lugar, ustedes con esta materia podrán advertir las consecuencias jurídicas que implica la demandabilidad del Estado, en nuestro caso el Estado argentino, dentro de un sistema de división de poderes como el que nosotros tenemos y dentro de un Estado de Derecho. A partir de ello podrán comprender los diferentes procesos administrativos mediante el estudio de los principios y normas que los rigen, de acuerdo a su regulación en los diferentes ámbitos de actuación del Estado, es decir, Estado nacional, Estado provincial o Estado municipal. A partir de ello, podrán desarrollar actividades para operar eficazmente como operadores jurídicos del sistema contencioso administrativo. Ya en la segunda parte, podrán identificar el contenido del derecho procesal constitucional y abordar los diferentes sistemas de diseño de jurisdicción constitucional. A esos efectos, analizaremos tanto el derecho argentino como el derecho comparado. Luego, podrán reconocer los diferentes mecanismos y procesos constitucionales que existen tanto a nivel nacional como provincial. Y por último, podremos comprender la dinámica de las diferentes herramientas procesales que nos brinda el sistema argentino, tanto a los efectos de defender los intereses individuales como aquellos de naturaleza colectiva. Ya ingresando en lo que es el contenido de la materia, podrán advertir que esta asignatura está dividida claramente en dos sectores. Por un lado, el derecho procesal administrativo, en donde estudiaremos el proceso administrativo, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ley 7182, que es el Código Contencioso Administrativo de nuestra provincia. La segunda parte, en cambio, estará destinada al estudio del derecho procesal constitucional y a los diferentes mecanismos y acciones que hay para proteger los derechos constitucionales, tales como el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario federal. Ya ingresando en lo que es el módulo 1, analizaremos brevemente cuáles son los objetivos. Como habíamos dicho con anterioridad, buscaremos identificar las bases políticos constitucionales de la jurisdicción contencioso administrativa en todas las jurisdicciones, analizando los diferentes sistemas de control judicial de la administración. Luego, propondremos distinguir las diferentes situaciones jurídicos subjetivas a los fines de poder identificar cuáles son las herramientas que los administrados pueden hacer valer a los efectos de su defensa. Luego identificaremos los procedimientos jurídicamente aplicables tanto para la preparación como para la introducción ya de la demanda contenciosa administrativa. Y por último, analizaremos la organización de una defensa o de una acción ordenada a los efectos de la defensa de los derechos, tanto del administrado como de la administración, de acuerdo al rol que cada uno de los abogados tenga. A esos efectos estudiaremos los diferentes plazos que están organizados tanto a nivel nacional como provincial y los diferentes contenidos que debe tener cada demanda de acuerdo a la situación jurídica subjetiva. También haremos hincapié en lo que es la ampliación de la legitimación a partir de la introducción en nuestro derecho constitucional de lo que denominamos derechos de incidencia colectiva o derechos individuales homogéneos. El esquema conceptual del módulo 1 lo vamos a dividir de una manera bien clara. Por un lado tenemos aspectos generales que rigen el sistema contencioso administrativo. ¿A qué nos referimos con aspectos generales? El enjuiciamiento del Estado es diferente al enjuiciamiento de cualquier privado. Es decir, que debemos cumplir requisitos adicionales que no se presentan cuando se promueve una demanda contra un particular, tales como por ejemplo la necesidad de agotar la vía administrativa o de iniciar la demanda dentro de plazos de caducidad, que como ustedes saben, en el caso de demandar a un privado, no es necesario ni el agotamiento de la vía administrativa ni cumplir con plazos de caducidad, sino que van a regir solamente plazos de prescripción establecidos en el Código Civil o en el Código de Comercio. En el caso ya de lo que son regulaciones específicas, analizaremos cuáles son los sistemas contenciosos administrativos que nos rigen. A partir de ello, estudiaremos lo que es el sistema nacional, con sus diversas particularidades, atendiendo a sus orígenes, y también lo que ha acontecido a nivel provincial con la regulación que tenemos en la Ley 7182, que es el Código Contencioso Administrativo. A los efectos de tener en claro todo lo que va a venir adelante en esta materia, les propongo que trabajemos
con este cuadro que les presento de las situaciones jurídicas subjetivas. Es muy importante en nuestro sistema argentino poder identificar cuál es la situación jurídica subjetiva del administrado para, a partir de ello, poder determinar cuál es la acción que le corresponde en la defensa de sus derechos. Por eso es muy importante tener en cuenta estos conceptos, que si bien no son propios de esta materia, sino del derecho administrativo, vamos a refrescarlo a modo de introducción y teniéndolo como base para todo el desarrollo de la materia, tanto de la parte procesal administrativa como la parte procesal constitucional. Debe quedar en claro que estamos haciendo referencia a situaciones jurídicas subjetivas activas, es decir, cuál es la posición que tiene el administrado frente a la administración, frente al Estado, y no a situaciones pasivas, como podría ser, por ejemplo, una carga de pagar un impuesto, o la obligación que deriva de un contrato, o la obligación, por ejemplo, de hacer el servicio militar obligatorio. Lo que estamos trabajando aquí son situaciones jurídicas subjetivas, entonces, del administrado frente a la administración. En primer lugar, tenemos lo que son los derechos subjetivos. Yo les he marcado entre paréntesis cuáles son las notas tipificantes de cada una de esas situaciones jurídicas subjetivas. O sea que el ejercicio intelectual que ustedes deben hacer es buscar esa nota tipificante en la situación jurídica subjetiva para después de ello poder clasificarla. En el caso de los derechos subjetivos, quien se ve afectado se encuentra en una situación de exclusividad. Es el típico caso, por ejemplo, de una persona que es sancionada por la administración. Esa persona se encuentra en una situación de exclusividad contra la administración. Por lo tanto, al impugnar ese acto administrativo y luego iniciar una acción judicial, lograr la anulación, esa sentencia va a afectar solamente a quien se encuentra en esa situación de exclusividad. Debe tener cuidado con lo siguiente. Esta circunstancia no varía si quienes son sancionados son muchas personas. Es decir, puede haber lo que se llama un acto administrativo múltiple. Supongamos que se le aplica una sanción a 100 empleados que han realizado una huelga. En ese caso, todos esos empleados se encuentran en una situación jurídica subjetiva de derecho subjetivo. Todos tienen una situación de exclusividad. No porque haya un grupo o una situación colectiva varía la circunstancia de hecho, sino que en ese caso todos deben interponer un recurso administrativo y luego promover la acción judicial. Que uno de ellos logre vencer en ese pleito no significa que esa situación aproveche a los demás. Esto deben tenerlo bien en cuenta para luego no confundirse con lo que son intereses legítimos. Entonces, en el derecho subjetivo, el administrado tiene una situación de exclusividad. El acto administrativo lo perjudica solo a él, con independencia de que haya muchos sujetos como les acabo de explicar. Deben tener presente que esta categoría que distingue de acuerdo a la situación jurídica subjetiva, nosotros la hemos tomado del sistema italiano. Entonces, aquí en Córdoba será relevante distinguir si una persona tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo, en tanto que, como pueden ver en el cuadro, ello va a modificar la acción que deben promover. Porque como vamos a ver dentro de un ratito, en el sistema cordobés, a pluralidad de situaciones jurídicas subjetivas se verifica una acción distinta. Entonces, ¿qué significa esto? Si en Córdoba el afectado tiene un derecho subjetivo, deberá promover una acción de plena jurisdicción. Si lo que tiene es un interés legítimo, debe promover otra acción que se llama acción de ilegitimidad. Fíjense que la misma situación en el nivel nacional es totalmente distinto, pues resulta innecesario distinguir si el administrado detenta un derecho subjetivo o un interés legítimo a los efectos de promover una acción. Bastará con que plantee una acción de nulidad para que queden comprendidos tanto el derecho subjetivo o el interés legítimo. Es decir, no hace falta hacer una distinción, pues la legislación que rige el sistema contencioso administrativo no exige realizar una distinción en cuanto a la situación jurídica subjetiva. Pero les vuelvo a repetir, en Córdoba sí ello es necesario y por eso es necesario también de que ustedes sepan distinguir. Vamos a analizar ahora lo que es un interés legítimo. Esta categoría, que muchas veces es difícil de distinguir en la práctica, tiene una nota tipificante que en este caso es la concurrencia. Quiere decir que hay varias personas que se encuentran en una situación de concurrencia. Por lo tanto, los efectos de la anulación de ese acto o de una sentencia que declare la nulidad de ese acto administrativo va a aprovechar a todos, independientemente de si han impugnado o no. Ven aquí la diferencia con
el derecho subjetivo. Se estarán preguntando entonces cuál sería un ejemplo de interés legítimo. Los típicos casos son los supuestos de designación de personal, es decir, de procedimientos de selección, ya sea de personal, como puede ser un concurso, o los casos de licitación pública. Fíjense cómo funciona. Supongamos que una empresa gana una licitación pública para realizar una obra pública y participan 5 oferentes. Quienes han salido segundo, tercero, cuarto y quinto pueden impugnar la adjudicación de ese contrato. Quien impugne, si resulta vencedor, va a lograr como efecto que se declare la nulidad de todo el procedimiento. Pero eso no significa que quien impugnó vaya a resultar adjudicatario del contrato, sino que todo se encuentra en una situación de concurrencia. Por lo tanto, los efectos de su revocación en sede administrativa o de su declaración de nulidad en sede judicial los aprovecha todos y por lo tanto debe volver a realizarse la licitación pública o a lo sumo retrotraerse hasta el momento en que el juez lo ordene. Lo mismo pasa en el supuesto de un concurso. Quien impugna un concurso y logra dejar sin efecto el mismo, hace que todos se vean beneficiados con los efectos de esa decisión y por lo tanto el concurso debe retrotraer sus efectos. Esto es una situación que no todos los operadores jurídicos del derecho administrativo lo tienen en cuenta. Por lo tanto, ustedes como alumnos deben tener presente eso. Cuando se da, repito, la anulación de un acto administrativo, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, que tiene como base un interés legítimo, esa situación aprovecha a todos, justamente porque todos los que han participado se encuentran en una situación de concurrencia. Como les decía hace un ratito con relación a los derechos subjetivos, en Córdoba es necesario distinguir, pues cuando se da la presencia de esta situación jurídica subjetiva, el administrado debe promover una acción de ilegitimidad. Vamos a ver más adelante que han sido muy estrictos el Código Contencioso Administrativo de nuestra provincia con el tema de nominar la acción. Después la jurisprudencia ha ido ablandando esa exigencia y por lo tanto se permite hasta una cierta etapa del proceso, que la analizaremos más adelante, modificar el trámite de la acción. Pero si uno se equivoca y ante un derecho subjetivo promueve una acción de ilegitimidad, eso va a hacer que pierdan el derecho al reclamo. Luego vamos a profundizar más sobre estas cuestiones. Me interesa que tengan en claro las situaciones jurídicas subjetivas. Entonces repasamos brevemente. Derechos subjetivos, situación de exclusividad. Interés legítimo, situación de concurrencia. Y recuerden lo que les comentaba, que no varía la circunstancia cuando quienes son sancionados son muchos. Es decir, eso no trastoca la situación de un derecho subjetivo en interés legítimo, sino que estamos en presencia de un derecho subjetivo de tipo múltiple. Vamos a ver entonces lo que son los intereses difusos y derechos individuales homogéneos. ¿Por qué se los nombro a los dos de manera conjunta? Porque hasta febrero del año pasado, en que la Corte resolvió una causa que se llama Alavi, estas situaciones eran asimiladas, pues si ustedes leen el artículo 43 de la Constitución, la Carta Magna hace referencia de manera indistinta a estas cuestiones, es decir, habla de derechos difusos o derechos de incidencia colectiva. Ya la doctrina había ido anticipando y modificando estas categorías, es decir, ha ido, antes de ese fallo, fue diferenciando que no era lo mismo un derecho de incidencia colectiva o un interés difuso. Sin embargo, fíjense lo que hace la Corte en el caso Alavi que les mencionaba recién. Nos va a decir, los casos de intereses difusos, por supuesto que estamos hablando en estos dos casos de derechos colectivos, es decir, presuponemos que hay una afectación colectiva. Ahora, en la afectación colectiva debemos distinguir dos situaciones jurídicas subjetivas. Por un lado, entonces, los intereses difusos. La Corte dijo que en el supuesto de los intereses difusos, la nota tipificante es el carácter indeterminable del grupo. Es decir, nos es prácticamente imposible decir en qué situación se encuentra comprometida todo ese grupo colectivo. Es difícil decir entonces quiénes son los que componen esa clase. Entonces vamos a poner un ejemplo, los supuestos de afectación al medio ambiente. Todos sabemos con cierto grado de aproximación quiénes son los afectados, por ejemplo, por la tala de un bosque. Ahora, esa categoría es indeterminable. No podemos decir exactamente quiénes son los que integran la clase y quiénes son los que se encuentran excluidos. En el caso de los derechos individuales homogéneos, el grupo
es determinable. Pero esa circunstancia también va a variar en cuanto a la acción. Pero para que podamos determinarlo con mayor detenimiento, se los explicaré con mayor profundidad en el próximo corte. Retomando el análisis del cuadro sobre las situaciones jurídicas subjetivas, veníamos analizando la distinción que había que hacer entre intereses difusos y derechos individuales homogéneos o derechos de incidencia colectiva. Como les decía, la Corte hizo una diferencia en cuanto a la determinación de los grupos en base a la circunstancia de si eran indeterminables o determinables. En los casos de intereses difusos, como por ejemplo, una afectación al medio ambiente o al patrimonio histórico-cultural, la Corte nos dice que el grupo es indeterminable. En esos supuestos, entonces, de intereses difusos, la acción que deberá promoverse es la prevista en el artículo 43 de la Constitución, el amparo colectivo. Quienes deben promoverlo son el afectado, el defensor del pueblo, de la nación y las asociaciones que propendan a esos fines. En el caso de que el grupo sea determinable, en realidad la Corte dice nos hallamos frente a derechos individuales homogéneos. ¿Qué significa esto? Que son muchos intereses individuales que tienen una característica similar, por eso la Corte los llama homogéneos. ¿Cuáles serían supuestos de derechos individuales homogéneos? Y serían los casos de usuarios o de consumidores. Ahí ven ustedes que es fácil determinar quiénes son los que integran la clase. Por ejemplo, es muy fácil determinar quiénes serían los usuarios de la telefonía móvil o de la telefonía celular. Se le pide directamente a quienes son prestadores que informen quiénes son los usuarios y la categoría queda determinada. Y aquí viene la novedad del sistema jurídico argentino a partir de ese caso de febrero de 1909 que yo les comentaba, la causa Alavi, porque la Corte dice que cuando se trata de derechos individuales homogéneos, no va el amparo que está previsto en el artículo 43, sino la acción de clase. Y quienes pueden promoverla son también los que están previstos en el artículo 43, es decir, el afectado, el defensor del pueblo de la nación y las asociaciones que propendan a esos fines. Por último, tenemos la situación del interés simple. ¿Qué es el interés simple? ¿O cuál es su nota tipificante? El interés simple es el interés en la buena marcha de la administración. Es el interés en que la administración pública funcione de manera regular. Por eso, como regla, quien ostenta un interés simple no puede acudir a la tutela en sede judicial, sino que solamente se encuentra habilitado para realizar una denuncia, por ejemplo, cuando la recolección de residuos funciona de manera irregular o cuando el alumbrado público funciona de manera incorrecta. Es decir, es la situación en que se encuentra cualquier vecino frente a la administración y que se encuentra a partir de ello habilitado para plantear una denuncia en sede administrativa que, por supuesto, deberá ser resuelta por quien tiene a su cargo la gestión del bien común. Ahora, en los últimos años se ha desarrollado mucho un instituto que es el derecho de acceso a la información pública, que como ustedes verán más adelante, por suerte lo tenemos incorporado en esta materia de derecho procesal público. Allí veremos, yo solamente les voy a hacer una breve alusión a ello para que tengan en cuenta lo que son situaciones jurídicas subjetivas, que en esos casos cualquier ciudadano puede solicitar el acceso a la información. Por supuesto, acceso a la información pública. Se tiene que tratarse de documentos, archivos, videos y demás que estén en posesión de la administración pública o de los sujetos legitimados de manera pasiva en las leyes de acceso a la información pública, circunstancias que abordaremos en su oportunidad. Pero quiero que les queden claro entonces lo siguiente. En los supuestos de intereses simples, el administrado o el ciudadano en este caso se encuentra habilitado solamente para
interponer o plantear una denuncia en sede administrativa, salvo en los casos de derecho a acceso a la información pública, donde cualquier persona, no hace falta que sea afectado, no hace falta que la información le perjudique en algún sentido, se encuentra habilitado para solicitar el acceso a la información pública. Ahora, ya para seguir, vamos a hacer entonces un breve repaso. En los casos de derechos subjetivos, la nota tipificante es la exclusividad. En los supuestos de intereses legítimos, la nota tipificante es la concurrencia. En los casos de intereses difusos, el grupo colectivo que compone la supuesta afectación es indeterminable. En el caso de los derechos individuales homogéneos, el grupo ya es determinable o determinado. Y en los supuestos de interés simple, la nota tipificante es la generalidad en el interés de la buena marcha de la administración. Vamos a continuar entonces adelante y desarrollando un aspecto que es más bien controvertido o dificultoso en el desarrollo de esta materia, y por eso lo he escogido para que ustedes lo escuchen desde mi persona, que es el tema de la habilitación de instancia en el orden federal. Como ustedes habrán leído en el material, en el nivel federal no tenemos un código contencioso administrativo, sino que tenemos una dispersidad de normas que regulan este acceso a la jurisdicción administrativa o el acceso a la jurisdicción para reclamar un juicio en contra del Estado en materia contencioso administrativa. Por lo tanto, ustedes habrán leído también que la regulación está dada por diferentes normas, entre las que se destaca la Ley 19.549 en su título cuarto, que establece algunas pautas para la habilitación de instancia, es decir, requisitos que debe cumplir el administrado para lograr la revisión judicial de los actos o reglamentos de la administración. Es muy interesante en el esquema que yo les he planteado ir siguiendo los artículos de la ley de modo tal de ir estableciendo una correlación como yo la propongo en este esquema. Fíjense que el sistema de habilitación de instancia, entonces a nivel federal, puede ser distinguido en base a la forma en que la administración se pronuncia. Entonces, vamos a ver que para los supuestos en que la administración dicta un acto administrativo es una cosa, para los supuestos en que se trata de una vía de hecho es otra, para los casos en que es silencio es distinta, y lo mismo ocurre con el tema de los reglamentos. Analicemos qué pasa cuando la administración dicta un acto administrativo y yo quiero lograr su revisión judicial. ¿Qué nos dice la ley 19.549? Si es un acto administrativo, para poder enjuiciarlo, el mismo debe ser definitivo o asimilable a definitivo. ¿Qué significa que un acto administrativo es definitivo? Que ha resuelto el fondo de la cuestión. Asimilable a definitivo se entienden aquellos supuestos en donde, si bien no ha sido resuelto el fondo de la cuestión, la forma en que ha resuelto la administración, el contenido de esa decisión, impide su prosecución. Supongamos el caso en donde se está tramitando un sumario administrativo y nosotros ofrecemos cierta prueba y la administración rechaza la producción de la misma. Evidentemente, quien se encuentra en esa situación no podrá seguir adelante o se encuentra en presencia de un gravamen irreparable, pues difícilmente podrá acreditar su irresponsabilidad o la no violación de las normas si no se le permite el ejercicio de material probatorio. Otro ejemplo puede ser en el caso que se declare la caducidad de instancia en sede administrativa, lógicamente que se va también a encontrar frente a un gravamen irreparable. Esos son dos ejemplos bien claros de lo que puede ser un acto asimilable a definitivo. A ese requisito del acto definitivo, asimilable a definitivo, la ley le exige que se produzca el agotamiento de la vía administrativa. ¿Cómo se logra el agotamiento de la vía administrativa a nivel nacional? Eso va a depender de si nos encontramos en la administración centralizada o en la administración descentralizada. En los casos de la administración centralizada, el administrado puede interponer un recurso de reconsideración que, como ustedes habrán leído en el material, es un recurso de tipo optativo y que siempre va con el jerárquico de manera implícita. Les vuelvo a repetir, es de carácter facultativo. Y luego, dentro de la administración centralizada, deben interponer un recurso jerárquico que lo va a resolver la máxima autoridad de la administración centralizada. En este caso estamos hablando del Poder Ejecutivo Nacional. A su vez, en los casos de administración descentralizada, cuando la administración crea una persona jurídica como un ente autárquico,
también existe la posibilidad de, además del recurso de reconsideración, interponer ante la Administración Central un recurso de alzada que ustedes también a esta altura ya sabrán que es de carácter optativo. Ese es el sistema de agotamiento de la vía administrativa en los plazos que tienen establecidos en las leyes. Una vez entonces que el acto administrativo es definitivo o asimilable a definitivo y que se ha agotado la vía administrativa, es decir, la suma de estas dos cuestiones es lo que los autores llaman que el acto haya causado estado, que sea definitivo, asimilable a definitivo y que existe el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, una vez que ustedes se encuentran en esa condición, a partir de la notificación del acto por el cual, o sea, el acto que resuelve el recurso por el cual se agota la vía administrativa, ustedes tienen, por lo establecido en el artículo 25 de la ley 19.549, 90 días hábiles judiciales para interponer la demanda. Como ven, aquí hacemos aplicación de lo que anticipábamos antes. Se trata de un plazo de caducidad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué ocurre si no se interpone la demanda dentro de esos 90 días? Bueno, si eso ocurre y no se interpone la demanda dentro de ese plazo, caduca la acción. ¿Qué significa que caduca la acción? Que ese acto queda firme y que no puede ser revisado judicialmente. Esto que les acabo de marcar es muy importante, es de capital importancia, en tanto que es una cuestión que muchas veces es desconocida, pues quienes operan con el derecho privado están acostumbrados a manejarse con plazos más largos. En el derecho administrativo, vencido un plazo para interponer un recurso o vencido el plazo para interponer la demanda judicial, se produce la firmeza del acto administrativo y esa decisión no puede ser revisada, así lo ha entendido la Corte Suprema en el conocido caso Fernando Serra del año 1993. Bien, entonces esa es la situación cuando estamos en presencia de una pretensión impugnatoria de un acto administrativo. Ahora, ¿qué ocurre en los supuestos de silencio? A estos efectos tienen que tener en cuenta que en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la ley 19.549, el silencio a nivel nacional se considera como denegatoria tácita. Por lo tanto, si yo hago un planteo, interpongo un recurso en sede administrativa y vencen los plazos para que el órgano se pronuncie, se considera denegado tácitamente el pedido o el recurso. Por lo tanto, esa circunstancia me habilita para proseguir en este camino de agotamiento de la vía administrativa. Tienen que tener en cuenta también que para determinar si se ha agotado la vía administrativa por silencio deben advertir, como lo hacíamos con relación al acto, qué ubicación tienen dentro de la escala jerárquica, es decir, en qué lugar dentro de la administración están. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si el silencio se produce no por el órgano superior de la administración, sino por un órgano inferior, no quiere decir que hay agotamiento de la vía administrativa por silencio. Quiere decir que han saltado ese primer paso por silencio, pero luego el expediente administrativo debe ser elevado ante la máxima autoridad, en este caso ante el Poder Ejecutivo de la Nación, para que éste se pronuncie por el recurso jerárquico. Si se vuelven a vencer los plazos para que la administración se pronuncie en ese caso, ahí sí estará habilitada la instancia administrativa por un mecanismo de silencio. Ahora, si se produce el silencio, ¿cuál es el plazo para promover la demanda? Bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 26 de la ley 19.549, no existe un plazo cuando se verifica el supuesto del artículo 9. En esas hipótesis queda habilitado para en cualquier momento interponerse la demanda siempre que no se verifique el plazo de prescripción. O sea que aquí podríamos decir que la administración, cuando está en un supuesto de silencio, queda asimilada a lo que es el enjuiciamiento en contra de privadas en cuanto al tema de los plazos de caducidad. ¿Qué ocurre si estamos en presencia de una vía de hecho? Primero hay que conceptualizar lo que es una vía de hecho, lo que no es una situación dogmáticamente sencilla. Para esto vamos a acudir a la terminología establecida por la propia ley en el artículo 9 de la ley. En ese caso, nos va a decir la ley que estamos frente a un supuesto de vía de hecho cuando hay un comportamiento material de la administración o cuando ésta ha ejecutado materialmente un acto administrativo que no ha sido notificado. Como ustedes saben, el requisito de validez, mejor dicho, el requisito de eficacia de un acto administrativo es una notificación.
Entonces, cuando estamos en presencia de un comportamiento material de la administración, la ley, en el artículo 23, nos dice que no hace falta agotar la vía administrativa, sino que directamente puede cuestionarse ese comportamiento dentro de los 90 días hábiles judiciales ante el fuero contencioso administrativo. Por último, tenemos el caso de habilitación de instancias cuando estamos ante un reglamento. ¿Qué es un reglamento? Para la ley, un reglamento es un acto administrativo de alcance general, es decir, un acto administrativo que no tiene alcances individuales como el acto administrativo que veíamos hace un rato, sino que tiene una cierta vocación de permanencia y expande sus efectos de manera general. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que existen diferentes mecanismos para impugnar un reglamento. Existe, en primer lugar, una vía directa. ¿Cómo es esta vía directa? La vía directa es a través del reclamo administrativo impropio. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan seguirme en este punto. Supongamos que la administración dicta un acto que establece que todos los empleados deben ir vestidos de color azul. Quien es sujeto pasivo de ese reglamento tiene la posibilidad a nivel nacional de plantear un reclamo administrativo impropio en contra de ese reglamento ante la misma autoridad que lo dictó. Directamente va y cuestiona el reglamento. La otra opción que tiene es esperar la aplicación de ese reglamento. ¿Cómo sería en el ejemplo? Ir vestido de color blanco y a partir de ello el administrado o el empleado va a recibir una sanción que se va a plasmar a través de un acto administrativo. Bueno, ese acto administrativo lo vamos a cuestionar a través de un recurso administrativo, el que corresponda de acuerdo a la organización administrativa. ¿Ven? Ahí la impugnación del reglamento no es directa, sino que es indirecta, es decir, la impugnación del acto de aplicación. Y por último, tenemos la vía excepcional, que es la que más se verifica en la práctica, que es a través de la acción de amparo. Directamente se plantea una acción de amparo en sede judicial por quien se ve afectado por el reglamento. Con esto quedan en claro las diferentes alternativas de habilitación de instancia que existen a nivel federal. Por ello es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la forma en que la administración se pronuncia. Pues de acuerdo a la forma, una vez que ustedes detecten cuál es la forma, van a saber cuáles son los mecanismos que tienen que seguir. Por eso es muy importante que repasen los conceptos que vieron en derecho administrativo de acto administrativo, de silencio, de vía de hecho o de reglamento. En el bloque siguiente entonces seguiremos con el análisis de la habilitación de instancia en la Ley 7182. Continuamos entonces con el desarrollo de este bloque, en donde vamos a abordar el tema de la habilitación de instancia en la Ley 7182. Deben tener presente que esta ley es el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Córdoba, que fue dictado en el año 1984. Entonces, hay que remarcar aquí que, a diferencia de lo que ha acontecido a nivel nacional, el sistema contencioso administrativo de Córdoba está regulado. Y no solamente está regulado el trámite contencioso administrativo, sino que también están previstas allí las diferentes materias que dan lugar a las demandas contenciosas administrativas. Por eso, cuando ustedes lean el código, van a empezar analizando el artículo 1, en donde van a ver que todo este juicio contencioso administrativo está centralizado en la figura del acto administrativo. Por ello verán ahí que para que se pueda enjuiciar
un acto administrativo emanado de la administración pública en un juicio contencioso administrativo, el mismo debe emanar de cualquier autoridad que esté en ejercicio de una potestad pública, es decir, administración provincial centralizada, descentralizada, a través de sus entes autárquicos. Y es muy importante remarcar que esta ley también, que es una distinción que debe hacerse a lo que marca el nivel nacional, establece que pueden ser enjuiciados no solamente los actos administrativos típicos, que son los del Poder Ejecutivo, sino también los actos administrativos que emanan, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Estamos haciendo referencia entonces a diferentes funciones administrativas dentro de los diferentes poderes del Estado. También esta ley marca la posibilidad de enjuiciar los actos administrativos que emanen de personas jurídicas públicas no estatales. Es decir, estamos haciendo referencia a personas jurídicas que llevan adelante un cometido público delegado por el Estado, pero que no componen la administración pública. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que son los colegios profesionales, como puede ser el colegio de abogados o el colegio de escribanos, de agrimensores. Esas personas jurídicas que decimos que son públicas pero que no son estatales, llevan adelante un cometido estatal. En el caso del colegio de abogados, el colegio de abogados lleva adelante la administración de la matrícula de los letrados. Por eso toda la actividad que lleva adelante el colegio con relación a la administración de la matrícula se considera actividad administrativa y puede dar lugar a demandas contenciosas administrativas, por ejemplo, cuando se le cancela la matrícula a un abogado o cuando se le aplica una sanción por parte del Tribunal de Disciplina. ¿Sí? En esos casos, quien debe ser enjuiciado es directamente la persona jurídica estatal, en este caso el Colegio de Abogados. Ahí en esos supuestos hay una delegación por parte del Estado del ejercicio de lo que denominamos un cometido público. También puede plantearse los casos incluso en contra de particulares, como pueden ser, por ejemplo, los supuestos en donde intervienen concesionarios de servicios públicos. Después van a ver que esa misma ley hace la distinción a renglón seguido de las situaciones jurídicas subjetivas para determinar cuáles son las acciones. Entonces recordamos lo que habíamos visto en el primero de los cuadros, en los módulos anteriores, en cuanto a que la situación jurídica subjetiva en el sistema contencioso administrativo de Córdoba determina una acción a promover. Entonces, cuando el administrado ostente un derecho subjetivo, deberá promover una acción de plena jurisdicción. Y en los casos en donde detente un interés legítimo, deberá promover una acción de ilegitimidad. Ustedes se estarán preguntando ahora, y a partir de la lectura del artículo 2, ¿qué ocurre con las situaciones jurídicas subjetivas de índole colectiva que nosotros analizamos? Sea que lo denominemos como derechos de incidencia colectiva o derechos individuales homogéneos o intereses difusos. De acuerdo a la lectura que nos ofrece ese articulado y de acuerdo a lo que ha sido la jurisprudencia, deben tener presente que cuando se den esas situaciones jurídicas subjetivas de índole colectivo, la autoridad jurisdiccional que va a intervenir no va a ser la Cámara Contenciosa Administrativa, sino los tribunales ordinarios. En el caso de Córdoba, los juzgados civiles y comerciales a través de la acción de amparo. En el artículo 2 de la ley van a tener lo que el legislador en su momento consideró materia excluida del contencioso administrativo. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, porque son cuestiones que ya han sido superadas en la mayoría de sus circunstancias. Todos los supuestos excepcionales, mejor dicho, los supuestos que no dan lugar a materia contenciosa administrativa allí previstos, como puede ser el control de la discrecionalidad administrativa, que ustedes pueden ver en el material que tienen de lectura cuáles son las diferentes posibilidades que exige el control, que existen del control de la discrecionalidad administrativa. Recuerden que el artículo 2 dice que no va a haber materia contenciosa administrativa cuando se trate del ejercicio de una facultad de tipo discrecional salvo arbitrariedad. Bueno, ese tipo de aseveraciones que establece la ley ya han sido totalmente superados, pues la discrecionalidad administrativa puede ser controlada a través de diferentes mecanismos, como vimos allí en las lecturas, los diferentes elementos reglados de la decisión, un control de razonabilidad, un control de proporcionalidad, lo que consideramos conceptos jurídicos indeterminados y aquellas cuestiones relativas a los hechos, a los principios del derecho. Lo mismo se corresponde a hacer referencia
al tema de las cuestiones políticas no justiciables, pues el artículo 2 también nos dice que la materia contenciosa administrativa queda excluido en aquellos casos en donde se trate de cuestiones directamente políticas. Bueno, allí habrá que ver de qué naturaleza estamos hablando frente al caso concreto y determinar en ese supuesto si se trata de una cuestión puramente política o si hay aspectos reglados o jurídicos que pueden ser controlados por el juez. También me interesa destacarles aquí el tema relativo a la no existencia de materia contenciosa administrativa cuando se trate de relaciones derivadas del derecho laboral. Pues aquí existe mucha controversia entre laboralistas y administrativistas en qué caso debe intervenir cada uno de esos fueros. En principio, los empleados de la administración, y así lo ha afirmado la Corte recientemente en algunos pronunciamientos, como puede ser el caso Ramos o el caso Sánchez, la naturaleza del empleo público es una naturaleza que depende del derecho público. Por lo tanto, en principio, todas las cuestiones derivadas de los contratos administrativos relativos al empleo público van a corresponder a la materia contenciosa administrativa y no al derecho laboral. También me interesa que tengan presente, antes de entrar al tema de la habilitación de instancia, cómo es la organización judicial de las autoridades contenciosas administrativas en nuestra provincia, porque eso le puede generar algún tipo de confusión. Yendo de inferior hacia superior, ustedes van a ver que la ley 7182 le dice que son autoridades jurisdiccionales del fuero contencioso administrativo en la circunscripción capital, la Cámara Contencioso Administrativa, cuyo tribunal se encuentra en la calle de Anfunes, en donde van a tener dos cámaras contenciosas administrativas. O sea que la primera aclaración que tienen que tener presente es que no existen en nuestra provincia juzgados contenciosos administrativos. No cometan el error de pensar que los juzgados de faltas, que son en realidad, digamos, tribunales de tipo administrativo, son funcionarios administrativos no judiciales, no cometan el error de considerar de que los juzgados de faltas son juzgados judiciales, valga la redundancia, y que se encuentran en inferioridad jerárquica de lo que son las cámaras contenciosas, sino que en los juicios contenciosos administrativos, las cámaras contenciosas administrativas intervienen como tribunal de primera instancia. En lo que son las otras circunscripciones dentro de la provincia, quienes van a intervenir como primigenia autoridad jurisdiccional van a ser las cámaras civiles comerciales de familia, o sea, las cámaras con competencia múltiple. A partir de allí, quien va a intervenir en revisión de ese tipo de decisiones va a ser el Tribunal Superior de Justicia a través de su sala en lo contencioso administrativo, integrada por 3 jueces, y ya veremos de acuerdo a quién sea el sujeto demandado, en qué carácter interviene el Tribunal Superior, si como tribunal de recurso de apelación o como tribunal de recurso de casación. Bien, entramos entonces de lleno a lo que es la habilitación de instancia en el Código Contencioso Administrativo. También aquí hemos propuesto que ustedes distingan los pasos a seguir en base a cómo se ha manifestado la administración. Si lo que ha dictado la administración es un acto administrativo, se repite aquí un esquema parecido al sistema nacional. Es decir, el acto debe ser definitivo o asimilable a definitivo y se debe haber producido el agotamiento de la vía administrativa, ¿sí? Hasta aquí estamos en igualdad de condiciones. Lo que sí hay que distinguir es que el agotamiento de la vía administrativa a nivel provincial tiene algunas disimilitudes con el sistema nacional. Primero, en particular, habíamos visto que en la Nación el recurso de reconsideración era optativo y llevaba implícito el jerárquico. Bueno, debo aclararles que en el sistema provincial el agotamiento de la vía administrativa siempre exige el recurso de reconsideración por tener un carácter obligatorio. Tengan en cuenta también que los plazos son más breves. En el caso de Córdoba solamente tienen 5 días para interponer el recurso de reconsideración. Y después del recurso de reconsideración, de acuerdo a en qué lugar nos encontremos dentro de la organización administrativa, tendremos recurso jerárquico, obligatorio, por supuesto, si estamos dentro de la administración centralizada, y si estamos dentro de la administración descentralizada, deben utilizar el recurso de alzada, que sí tiene carácter optativo, al igual que lo que vimos a nivel nacional. Bien, entonces, como regla, el agotamiento de la vía administrativa en Córdoba se logra a través de un recurso de reconsideración
y el recurso jerárquico dentro de la administración centralizada. En el caso de administración descentralizada, recurso de reconsideración obligatorio y luego recurso de alzada como carácter optativo. Si el acto es definitivo o asimilable a definitivo y hemos logrado el agotamiento de la vía administrativa, tenemos luego, y siempre a partir de la notificación del acto en que pone en conocimiento el rechazo del recurso, 30 días hábiles judiciales para interponer la demanda ante la Cámara Contenciosa Administrativa. Ven aquí que el plazo es mucho más breve. A nivel nacional habíamos hecho referencia a un plazo de 90 días, hábiles siempre judiciales. Bien, analicemos entonces qué ocurre en los casos de silencio. La situación del silencio a nivel provincial es un poco más compleja. Si bien se considera, al igual que la Nación, que estamos en presencia de una denegatoria tácita, la ley nos obliga a interponer un pronto de despacho dentro de los 3 meses. ¿Qué significa entonces esta cuestión? Lo vamos a poner blanco sobre negro para que ustedes lo entiendan. La administración debe pronunciarse. ¿No se pronuncia? Bueno, para saber en qué plazo debe pronunciarse, primero vamos a tener que distinguir si la administración está resolviendo una petición o si está resolviendo un recurso que hemos planteado. Si está resolviendo una petición, el plazo que tiene es de 120 días hábiles administrativos. Si está resolviendo un recurso que hemos interpuesto, el plazo es de 20 días hábiles administrativos. Una vez vencidos los 120 días o el plazo para resolver el recurso, ustedes se consideran denegados tácitamente. Pero la ley les exige que interpongan un pronto despacho. ¿En qué plazo deben interponer el pronto despacho? Dentro de los 3 meses de vencido el plazo para cuestionar la decisión. Una vez que han interpuesto el pronto despacho, la administración tiene 20 días para resolver ese nuevo pedido de despacho. Una vez que han vencido esos plazos, ustedes tienen que contar 6 meses desde que interpusieron el pronto despacho, no desde que se vencieron los 20 días, sino desde que interpusieron el pronto despacho, para interponer la demanda judicial. O sea que tienen 6 meses para interponer la demanda contenciosa administrativa desde el día en que han interpuesto el pronto despacho. 2 cuestiones para aclarar. En primer lugar, verán que el sistema es más complicado de lo que acontece a nivel nacional, donde veíamos que una vez producida la denegatoria tácita a nivel nacional, me consideraba denegado y no tenía plazo para promover la demanda, sino solamente un plazo de prescripción. Acá, como vemos, el sistema es más complejo. Primero, porque debo interponer el pronto despacho dentro de un determinado plazo. Y luego, porque tengo 6 meses para iniciar la demanda en los supuestos de silencio. Me interesa que les quede grabada una cuestión, porque en este asunto hay una pequeña trampa en la cual uno puede caer si hace una lectura apresurada de la ley. Fíjense que los 6 meses se cuentan desde que se interpone el pronto de despacho. No se cuentan desde que están vencidos los 20 días producto del pronto de despacho. O sea que en la práctica no hay 6 meses para interponer la demanda, sino 5 meses y unos días. Deben tener en cuenta esas circunstancias para no perder la posibilidad de iniciar la demanda. Pasemos ahora a lo que es el reglamento. Habíamos visto que a nivel nacional existen diferentes sistemas. Un sistema de impugnación directa, otro indirecta y otro excepcional. En el caso del reglamento, en Córdoba, tienen 2 posibilidades. Una, esperar el acto de aplicación, pero esa posibilidad va a regir en la medida en que podamos esperar ese acto de aplicación y que éste no llegue demasiado tarde. Por lo tanto, en la práctica lo que más ocurre es que los reglamentos se impugnan directamente a través del amparo y no se espera su acto de aplicación porque muchas veces eso puede generar un gravamen de tipo irreparable. Bien, estas son las diferentes circunstancias que se presentan dentro de la habilitación de instancias de la Ley 7182. Vamos a concluir ahí este cuadro para en el próximo bloque ir trazando un paralelo entre los 2 sistemas.
habíamos visto en los bloques anteriores tanto el sistema de habilitación de instancia en el orden federal como la habilitación de instancia en el orden provincial en la ley 7182, que como dijimos es nuestro código contencioso administrativo. Es decir, que procesalmente ya nos ubicamos habiendo salido de la administración mediante el agotamiento de la vía administrativa y ya hemos interpuesto la demanda dentro de los plazos de caducidad. ¿Cómo debemos seguir adelante en ambos sistemas? Bien, en el sistema nacional, como habíamos dicho, no tenemos un código contencioso administrativo, por lo tanto, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que el juez, una vez que ha verificado el cumplimiento de estos recaudos, de agotamiento más el cumplimiento de los plazos de caducidad, va a declarar ello mediante una resolución fundada y le va a dar trámite a la demanda, corriéndole el traslado al Estado Nacional o al organismo que haya sido demandado. A partir de ello, se van a aplicar los mismos trámites que están previstos en el Código Procesal para demandar a cualquier persona. Es decir, una vez que se ha corrido el traslado de la demanda y que ésta ha sido contestada, se va a realizar la audiencia prevista en el artículo 360 del Código, donde van a comparecer las dos partes mediante sus apoderados y van a lograr una transacción. En la práctica, los abogados del Estado en general manifiestan no tener instrucciones para llegar a una conciliación. Por lo general, los jueces lo que hacen en los juicios contra el Estado directamente no realizar la audiencia prevista en el artículo 360, sino directamente ordenar la producción de la prueba que han ofrecido el administrado al interponer la demanda y la administración al contestarla. Es decir, que se va a llevar adelante todo el diligenciamiento y la producción de toda la prueba ofrecida por las partes. Una vez finalizado ese trámite, se va a realizar los alegatos para meritar todo el material probatorio recolectado y luego la causa va a quedar en condiciones de ser resuelta mediante la sentencia. Como no es necesario la tipificación, habíamos visto, no es necesaria la tipificación de la situación jurídica subjetiva, el juez se va a limitar a resolver lo que ha sido planteado por las partes, es decir, la nulidad del acto y la pretensión indemnizatoria si ésta ha sido introducida. En cuanto a los recursos, se aplican los que están previstos allí en el Código, que son los recursos generales, apelación ante la Cámara Federal que corresponda y luego recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. A nivel provincial, dijimos, tenemos codificado el trámite, o sea que debemos estar a lo que allí se establece en la Ley 7182. Veamos entonces. Una vez que hemos cumplido con estos requisitos, el artículo 11 de la Ley 7182 nos dice que de oficio y con intervención previa del fiscal, la Cámara Contenciosa Administrativa deberá dictar un decreto fundado en el cual va a resolver si se encuentra habilitada o no la instancia administrativa. Si decide que no se encuentra habilitada la instancia administrativa, el administrado se encuentra habilitado para cuestionar esa decisión. ¿Y cómo deberá hacerlo? Bueno, aquí empezamos con la distinción, la distinción de los recursos en base a quiénes son los sujetos demandados. Si lo que ha hecho la administración, si lo que ha hecho la Cámara Contenciosa Administrativa es declararla inhabilitada la instancia, lo que deberá plantear el administrado es la reposición de ese proveído, porque ese proveído, según lo establecido en el artículo 11, se hace a través de un decreto fundado. O sea que no va un recurso, sino que va un proveído. Ese proveído entonces interpone un recurso de reposición que debe ser resuelto por la Cámara. Una vez que el mismo es resuelto, se deberá interponer, en el caso de que sea la provincia la demandada, el recurso de apelación, y en el caso de que sea la municipalidad u otro órgano dotado de potestad pública el demandado, un recurso de casación ante la Cámara, que si es concedido, deberá elevarlo luego al Tribunal Superior de Justicia a través de su sala en lo contencioso administrativo. En el caso en que, a través del decreto fundado del artículo 11, la Cámara decida admitir la pretensión contencioso administrativa, va a ordenar correr el traslado de la demanda por 19 días al sujeto público demandado, quien deberá contestar y oponer las excepciones que se establecen en la Ley 7182. De las excepciones que están allí previstas, me interesa detenerme en la que está prevista en el inciso A, en cuanto que se permite al sujeto público demandado oponer la excepción de
falta de competencia o de incompetencia. Pues es allí en donde los abogados del Estado deben introducir las objeciones sobre el agotamiento de la vida administrativa o el incumplimiento de los plazos de caducidad. Esa excepción es de previo y especial pronunciamiento, por lo tanto debe ser resuelta antes de proseguir con la causa. En el caso en que esa excepción sea desestimada, se vuelve a correr traslado de la demanda y va a quedar trabada la litis entre los dos sujetos procesales. A partir de allí se va a abrir la causa prueba y luego de la prueba se van a realizar los alegatos y la causa va a quedar en condiciones de ser resuelta. Aquí es donde volvemos a hacer las distinciones de acuerdo a la situación jurídica subjetiva. Si se trata de un derecho subjetivo, la Cámara va a tener que resolver sobre la nulidad planteada y la reparación de daños y perjuicios planteada. En cambio, si estamos en presencia de de una acción de ilegitimidad por estar dotado de un interés legítimo, lo que deberá hacer la Cámara es solamente expedirse sobre la nulidad o no del acto administrativo. En el caso de que se trate de una acción de ilegitimidad, entonces, repetimos, por estar dotado de un interés legítimo y la sentencia estimara la pretensión del administrado, la misma tendrá, de acuerdo a lo establecido en el Código, efectos erga omnes y será publicada en el Boletín Oficial. En los casos de acciones de plena jurisdicción por estar dotado de un derecho subjetivo, la sentencia solamente tiene efectos entre las partes y se le notificará a quien ha resultado vencido. Me interesa también comentarles un poco del trámite de la ejecución de sentencia porque eso puede dar lugar a algunas dudas. Fíjense que en cualquier pleito contra un sujeto privado, una vez que uno obtiene una sentencia, puede llevarla adelante sin que la misma pueda ser objeto de suspensión. Bien, en el sistema contencioso administrativo, una vez que el administrado tiene una sentencia, pueden presentarse dos vicisitudes más. Por un lado, que se solicite la suspensión del cumplimiento o de ejecución de esa sentencia a instancia de la administración. En ese caso, la Cámara puede conceder esa posibilidad siempre que la administración ofrezca una indemnización por el tiempo en que esa ejecución esté paralizada. De este procedimiento quedan exceptuados todos aquellos casos de naturaleza previsional. La otra posibilidad que existe es que esa ejecución de sentencia pueda ser sustituida por el pago de una indemnización que deberá ser fijada por la Cámara previa vista al administrado. Sobre esa cuestión me parece que esa cláusula de la Ley 7182 puede tener una cierta esencia de inconstitucionalidad en algunos casos, pues quien ha sido, supongamos en un caso, cesanteado de la administración, ha agotado la vía administrativa, ha cumplido con los plazos de caducidad, ha promovido un juicio y ha obtenido una sentencia con todo el lapso temporal que puede llevar toda esa tarea, que ahora, una vez que va a ejecutar la sentencia, le digan que no tiene la posibilidad de volver a su cargo, sino que su pretensión va a ser sustituida por una cuestión dineraria, me parece que afecta los derechos constitucionales de la estabilidad del empleo público o del derecho a realizar una carrera administrativa. Sin embargo, en la práctica, la Cámara Contencioso Administrativa permite esa sustitución por una suma de dinero. Bien, esa sentencia, en el caso de que sea, digamos, que no sea ejecutada y que haya sido recurrida, va a ser objeto del tratamiento del Tribunal Superior de Justicia de acuerdo a quién sea el sujeto demandado. Como habíamos dicho, si contra esa sentencia se ha interpuesto un recurso de apelación por ser la provincia la demandada, va a intervenir la Sala Contencioso Administrativa entonces por vía de apelación. En el resto de los casos, la sentencia solamente es objeto de recurso de casación, que debe ser interpuesto ante la Cámara dentro de los 15 días, y luego dentro de los 10 días, y luego de ello va a ser elevado al Tribunal Superior de Justicia una vez que ha sido concedido para su tratamiento. Ya llegado al Tribunal Superior y resuelto esto, la única instancia que le va a quedar es la vía del recurso extraordinario federal. Como hemos visto hasta aquí, entonces, se puede trazar muchos paralelos entre el sistema nacional y el sistema provincial. A mi modo de ver, el sistema nacional, a pesar
de no tener un mecanismo contencioso administrativo establecido en un código, en muchos aspectos es más beneficioso que el sistema nacional, que el sistema provincial. Lo vemos desde el agotamiento de la vía administrativa, en cuanto a que muchos recursos son de naturaleza optativa, solamente ahora queda el recurso jerárquico como obligatorio, porque tanto el de recurso de reconsideración como el de alzada han pasado a ser optativos. Lo vemos con los plazos de caducidad, que son plazos más prolongados, de 90 días, en cambio en el sistema cordobés de 30, y lo vemos claramente con el sistema del silencio administrativo. Vimos que el sistema de Córdoba se podría decir que es hasta perverso, en tanto le da en algunos casos al silencio como una especie de silencio positivo. En vez de considerarlo denegatoria tácita y permitirme el acceso a la tutela judicial, me exige interponer pronto despacho y luego me establece un plazo de 6 meses para promover la demanda. Entonces, deben tener presente que en los sistemas de derecho comparado, los países de mayor avanzada van hacia sistemas en donde el agotamiento de la vía administrativa es algo excepcional y en la mayoría de los casos es optativo. Si bien se mantiene, pero los sistemas se han simplificado. Solamente se mantienen algunos recursos, a lo sumo uno, y se los hace muchas veces de naturaleza facultativa. El mejor ejemplo de ello es toda la modificación que ha habido en las leyes españolas. En cambio, nosotros seguimos a nivel provincial con un código contencioso administrativo que en este momento está siendo objeto de tratamiento por especialistas para lograr su modificación, pero que sigue manteniendo un sistema de agotamiento de la vía muy estricto y un sistema contencioso administrativo más estricto aún, en la medida en que me exigen identificar una situación jurídica subjetiva para lograr promover una acción que yo debo definirla. Entonces, para ir pasando en limpio, el agotamiento de la vía administrativa es una nota distintiva del sistema contencioso administrativo, que no se presenta en aquellos casos en que los sujetos demandados son privados. Debo agotar la vía administrativa a través de los recursos y cumplimentar con los plazos de caducidad. En el sistema federal no existe un sistema de codificación. Existen leyes como la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y diferentes leyes específicas que van complementando todo este sistema, pero no tenemos un código en donde se aglomeren todas estas regulaciones. A su vez, el sistema nacional no me exige el establecimiento de situaciones jurídicas subjetivas a los fines de calificar cuál es la acción que voy a promover. Hay una única acción frente a pluralidad de pretensiones. En el sistema de Córdoba, entonces, tenemos un código contencioso administrativo establecido en la Ley 7182 del año 1984, en donde tenemos reglada pormenorizadamente todos los aspectos para el agotamiento de la vía administrativa, para lograr la habilitación de instancia y para promover la demanda, así como todo su trámite hasta la ejecución de sentencia. Ese mismo código exige el deber de tipificar la acción en base a las situaciones jurídicas subjetivas que veíamos al principio de este módulo. Acción de plena jurisdicción frente al derecho subjetivo y acción de ilegitimidad frente a una situación de interés legítimo. Con estos conceptos claves, entonces, hemos finalizado este primer módulo. Los espero en el siguiente módulo para seguir tratando los contenidos de esta asignatura.